Todo empezó con un apagón que no tenía derecho a ocurrir. No fue un corte de luz normal, de esos que duran minutos y se resuelven con un generador de emergencia rugiendo al fondo. Fue un apagón total, absoluto, de los que convierten un hospital moderno en un edificio vulnerable en cuestión de segundos. Las luces se apagaron, los pasillos se tragaron el color, y de pronto el lugar más preparado para salvar vidas se quedó sin la única cosa que lo hace posible: electricidad estable. En la unidad de cuidados intensivos, las pantallas se quedaron negras y el sonido constante de los monitores se transformó en un silencio tan extraño que parecía una alarma. Los respiradores siguieron unos segundos más, funcionando con baterías internas, y luego comenzaron a parpadear con advertencias que nadie quería leer. En quirófano, y donde cada segundo está coreografiado, los cirujanos se quedaron congelados con las manos sobre el paciente, esperando que la energía regresara antes de que la situación se volviera irreversible. En neonatología, las incubadoras empezaron a perder temperatura, y lo que parecía un problema técnico se convirtió en un reloj mortal. La primera reacción fue la de siempre. El personal de mantenimiento bajó a la sala de máquinas esperando escuchar el rugido de los generadores de respaldo. Porque, en teoría, un hospital no puede quedarse sin energía. No está diseñado para eso. Tiene redundancias, bancos de baterías, sistemas automáticos de transferencia, protocolos que se ensayan una y otra vez. Pero esa noche, todos esos sistemas fallaron en cascada como fichas de dominó. El generador principal no arrancó. El secundario tampoco. Y el sistema automático de transferencia, que debía aislar al hospital de la red y redirigir la carga en cuestión de segundos, se quedó mudo, como si estuviera bloqueado. Se revisaron niveles de combustible, se revisaron interruptores, se revisaron relés. Nada respondía. Y lo peor era que el tiempo no estaba del lado del hospital. Las baterías de respaldo no están hechas para sostener un edificio entero. Están hechas para sostener minutos, quizá media hora, lo suficiente para que los generadores entren en operación. En ese momento, la electricidad se convirtió en un recurso que se medía como oxígeno. Se empezó a racionar, se apagaron zonas no críticas, se desconectaron equipos secundarios, se priorizaron respiradores, bombas de infusión, monitores vitales, quirófanos activos y refrigeración de medicamentos. En los pasillos, el ambiente cambió. Los hospitales siempre tienen un ritmo, un zumbido constante de máquinas, puertas automáticas, ventilación, voces. Con el apagón, ese ritmo se rompió. Quedó un silencio extraño, atravesado por pasos rápidos, por instrucciones en voz baja, por el sonido de bolsas de resucitación manual, esas que se aprietan con la mano cuando el respirador no puede trabajar. La crisis no era teórica. Había pacientes que no podían ser trasladados. Había cirugías en curso. Había bebés prematuros cuya temperatura debía mantenerse dentro de un rango estrecho. Había medicamentos que se arruinan si se calientan. Había sangre que debía permanecer refrigerada. Había equipos de imagen que se apagaron a mitad de un procedimiento. Y sobre todo, había personas conectadas a la idea de que un hospital siempre tiene control. Y esa idea se estaba desmoronando. Afuera el clima empeoraba. No era un día normal. Había tormenta, viento, lluvia o quizá hielo, dependiendo del lugar, pero el resultado era el mismo. Las carreteras estaban complicadas, los accesos se volvían peligrosos, y conseguir un generador portátil grande en cuestión de minutos era prácticamente imposible. Incluso si existía uno disponible en algún depósito, llevarlo al hospital y conectarlo requería tiempo, y el hospital ya estaba contando los minutos como si fueran latidos. En medio de ese caos, alguien dijo una frase que sonó como locura. «Hay una locomotora cerca». La idea parecía absurda, pero no era un chiste, porque una locomotora diésel eléctrica en esencia es una central eléctrica rodante. Su motor no mueve las ruedas directamente. Mueve un generador enorme que produce electricidad para alimentar motores de tracción. Es potencia industrial pura. Una sola unidad puede producir energía suficiente para mover miles de toneladas de carga. Y si puede mover miles de toneladas, puede alimentar algo. La pregunta era si podía alimentar un hospital. Ahí apareció el problema que convirtió la idea en una apuesta de vida o muerte. No basta con tener potencia.
Un hospital no necesita solo kilovatios, necesita estabilidad, necesita una frecuencia constante, necesita voltaje exacto, necesita una electricidad limpia porque los equipos médicos modernos son sensibles. Un pico de tensión puede destruir un respirador. Una variación de frecuencia puede volver loco un monitor. Un mal acople puede provocar un incendio dentro de las paredes. Y conectar una locomotora a un hospital no era una solución. Era un experimento, pero la alternativa era peor. En el sótano, el ingeniero jefe de instalaciones empezó a hacer cálculos a la velocidad de la desesperación. El hospital necesitaba energía trifásica, normalmente a 480 voltios y 60 hercios. Una locomotora produce electricidad para tracción, a menudo en corriente continua o en corriente alterna de frecuencia variable, diseñada para motores, no para equipos delicados. Había un desfase entre dos mundos que nunca debían tocarse. Sin embargo, había una posibilidad. Si lograban fijar el motor de la locomotora a una velocidad constante y si conseguían transformadores e interruptores de aislamiento, podían intentar estabilizar la salida. No sería perfecto, pero podía ser suficiente para sostener las cargas críticas durante horas, quizá durante toda la noche, hasta que la red o los generadores del hospital volvieran a la vida. Entonces, el hospital hizo algo que no aparece en manuales estándar. Llamó al ferrocarril. El mensaje fue simple y brutal. Se necesita una locomotora ahora, y no para mover un tren, sino para alimentar un edificio lleno de pacientes que estaban quedándose sin tiempo. Al otro lado de la línea, alguien entendió la gravedad, porque la respuesta no fue burocrática, fue inmediata. En cuestión de poco tiempo, una locomotora fue separada de su servicio, llevada lentamente por una vía secundaria y guiada hacia un apartadero cercano al hospital. No era un movimiento elegante, era un movimiento de emergencia, con personal caminando delante, señalando metros y asegurando que la máquina quedara exactamente donde debía quedar para que los cables alcanzaran. Cuando la locomotora se detuvo, el suelo vibró con el motor diésel al ralentí, y el sonido fue casi tranquilizador. Era el sonido de una máquina que todavía tenía fuerza cuando el resto había fallado. Pero todavía faltaba lo más peligroso, porque ahora venía el momento en que alguien tendría que tender cables gruesos como el brazo de un hombre, abrir paneles eléctricos que no estaban diseñados para esto, aislar el hospital de la red muerta y, con un solo movimiento, conectar la vida de cientos de personas a un generador que nunca fue pensado para salvar pacientes. Y en esa frontera entre la ingeniería y el pánico, el hospital estaba a punto de descubrir si una locomotora podía convertirse, por una noche, en la última esperanza. Cuando la locomotora quedó posicionada en el apartadero más cercano al hospital, la escena ya no parecía una improvisación descabellada, sino una operación técnica al límite de lo permitido. El motor diésel vibraba con un ritmo profundo y constante, expulsando una columna de humo tenue que se mezclaba con la humedad del aire nocturno. A pocos metros, el edificio del hospital permanecía parcialmente a oscuras, con algunas ventanas iluminadas por baterías internas y linternas, como si se tratara de un barco a la deriva esperando remolque. El primer paso no fue conectar nada, sino aislar completamente al hospital de la red pública. En situaciones de emergencia eléctrica, el mayor peligro no es la falta de energía, sino la retroalimentación. Si la locomotora inyectaba electricidad en un sistema todavía conectado a la red dañada, podía producirse un retorno inesperado que pusiera en riesgo a técnicos que trabajaban aguas arriba o que dañara equipos sensibles. Por eso, el ingeniero jefe ordenó abrir los interruptores principales y verificar físicamente que no existiera conexión alguna con la red externa. Mientras tanto, en el exterior, el personal ferroviario discutía la forma más segura de extraer potencia útil de la locomotora. Una locomotora diésel eléctrica convencional no está diseñada para alimentar edificios. Su generador produce energía para motores de tracción, sistemas auxiliares y, en algunos modelos, para servicios internos del tren. Sin embargo, en esencia, el corazón del sistema es un generador de alta capacidad acoplado a un motor diésel robusto, capaz de operar durante horas a carga constante. La clave era estabilizar esa carga. El motor debía mantenerse a una velocidad fija para garantizar una frecuencia eléctrica estable.
Si la frecuencia oscilaba, los equipos médicos podrían fallar o incluso dañarse de forma irreversible. El hospital necesitaba corriente alterna trifásica estable, con tensión y frecuencia dentro de márgenes muy estrechos. Para lograrlo, los técnicos ferroviarios ajustaron el régimen del motor y utilizaron paneles auxiliares y transformadores intermedios disponibles en el propio sistema ferroviario, diseñados originalmente para pruebas o alimentación auxiliar en talleres. Los cables que comenzaron a desplegarse no eran extensiones comunes, sino líneas de potencia industrial, gruesas, pesadas y difíciles de manipular. Se tendieron desde el punto de salida designado en la locomotora hasta una entrada de servicio temporal que el equipo del hospital había preparado en cuestión de minutos. El frío y la humedad complicaban el manejo, y cada conexión debía hacerse con precisión, porque un error podía provocar un arco eléctrico devastador. En el interior del hospital, la tensión emocional era tan alta como la eléctrica que estaban a punto de restablecer. En cuidados intensivos, las enfermeras seguían monitoreando manualmente signos vitales, y algunos respiradores habían sido sustituidos por ventilación manual intermitente. En quirófano, el equipo médico mantenía al paciente estable, esperando la señal de que el suministro volvería antes de que las reservas se agotaran. El tiempo ya no se medía en minutos cómodos, sino en segundos decisivos. Ahí, cuando finalmente se dio la orden de energizar, el procedimiento se realizó con una secuencia estricta. Primero, el generador de la locomotora se llevó a la carga prevista, con el motor estabilizado y monitoreado por técnicos que observaban vibraciones, temperatura y presión de aceite. Luego, se cerró el interruptor principal que conectaba la salida transformada hacia el sistema interno del hospital, ya aislado de la red pública. Durante un instante el silencio fue absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Después las luces comenzaron a encenderse, no todas a la vez porque el equipo había decidido alimentar primero las cargas críticas. Respiradores, bombas de infusión, monitores cardíacos, sistemas de iluminación quirúrgica, refrigeración farmacéutica y unidades de neonatología recibieron energía prioritaria. Y las pantallas volvieron a iluminarse, los pitidos regresaron, y el sonido constante de los sistemas de soporte vital sustituyó al silencio angustiante que había dominado los pasillos. Sin embargo, el éxito inicial no eliminó el riesgo. Una locomotora no es un generador hospitalario diseñado para carga constante y delicada. El consumo debía mantenerse dentro de límites seguros para evitar sobrecargar el sistema improvisado. El ingeniero jefe coordinó con cada departamento para desconectar todo lo que no fuera esencial. Ascensores quedaron fuera de servicio salvo para emergencias críticas. Sistemas de climatización se redujeron al mínimo. Áreas administrativas permanecieron en penumbra. El hospital se transformó en una versión concentrada de sí mismo, enfocada únicamente en preservar vidas. En el exterior, la locomotora trabajaba como nunca había sido diseñada para hacerlo. En lugar de arrastrar vagones de carga, estaba sosteniendo incubadoras y respiradores. El motor diésel mantenía un ritmo constante, supervisado por personal ferroviario que ajustaba parámetros para evitar fluctuaciones. Cada pequeño cambio de carga en el hospital podía reflejarse en el comportamiento del generador, por lo que la comunicación entre ambos equipos era continua. El desafío más delicado fue la estabilidad de frecuencia. Equipos médicos sensibles requieren una señal eléctrica dentro de un rango específico. Para mantener ese rango, los técnicos monitorizaron la salida con instrumentos portátiles y realizaron ajustes finos en el régimen del motor cuando detectaban desviaciones mínimas. Y la coordinación era casi coreográfica. El hospital anunciaba un aumento temporal de carga y la locomotora respondía con ajustes anticipados. Mientras tanto, la tormenta continuaba golpeando la región, retrasando cualquier intento de reparación inmediata de la red eléctrica externa. Las cuadrillas trabajaban en líneas caídas y subestaciones dañadas, pero la realidad indicaba que el hospital dependería de esa solución ferroviaria durante horas, quizá durante toda la noche. Lo que empezó como una idea desesperada se convirtió en una operación sostenida. El hospital ya no estaba a oscuras, pero tampoco estaba fuera de peligro. El margen de error seguía siendo mínimo, y cualquier fallo mecánico en la locomotora podría devolverlos al punto de partida en segundos.
En ese contexto, cada vibración del motor y cada variación leve en el sonido del generador era interpretada como una señal potencial. La máquina debía resistir, no como transporte, sino como salvavidas eléctrico. Y mientras la madrugada avanzaba, la pregunta dejó de ser si la locomotora podía encender las luces, porque ya lo había hecho y se transformó en algo más exigente. ¿Cuánto tiempo podría sostener ese peso sin fallar? Porque ahora, el hospital entero respiraba al ritmo de un motor diésel estacionado junto a las vías, y esa dependencia absoluta convertía cada minuto adicional en una victoria frágil. Con el hospital estabilizado y las cargas críticas funcionando, la situación dejó de ser un desastre inmediato y se transformó en un desafío prolongado, que en cierto modo era todavía más peligroso. La urgencia inicial había sido reemplazada por una tensión constante, porque ahora todo dependía de mantener un equilibrio delicado durante horas. Un generador hospitalario está diseñado para operar en este tipo de condiciones, con reguladores, sistemas de respaldo, monitoreo automatizado y una arquitectura pensada para soportar picos de demanda sin colapsar. Una locomotora, en cambio, está diseñada para mover un tren, y aunque su capacidad eléctrica sea enorme, su estabilidad para alimentar un edificio entero era una apuesta sostenida minuto a minuto. En el exterior, el personal ferroviario ya no actuaba como simples operadores, sino como una tripulación de planta eléctrica improvisada. El motor diésel debía mantenerse en un rango de operación constante, evitando aceleraciones y caídas que alteraran la frecuencia. La temperatura del sistema se monitoreaba sin descanso, porque un motor bajo carga sostenida puede sobrecalentarse si el sistema de refrigeración no está preparado para un régimen estacionario prolongado. Las locomotoras suelen experimentar variaciones de carga cuando suben pendientes o aceleran, pero rara vez permanecen horas enteras alimentando un consumo estable y pesado sin moverse. En ese escenario, incluso el combustible se volvió una preocupación. Una locomotora tiene tanques grandes, pero el consumo bajo carga eléctrica continua puede ser considerable. El cálculo era simple y al mismo tiempo aterrador. Si el combustible se agotaba antes de que la red externa volviera, el hospital regresaría al abismo. Por eso se estableció un plan de reabastecimiento de emergencia, coordinado con camiones cisterna capaces de llegar al apartadero a pesar del mal clima y de las condiciones de carretera. No era un detalle logístico menor, porque repostar una locomotora junto a un hospital, con cables energizados y personal trabajando alrededor, exigía precauciones extremas. Dentro del hospital, la operación también se reorganizó. Los médicos y enfermeras comprendieron que no podían trabajar como en un día normal. Había energía, pero era una energía frágil, limitada, que debía tratarse como un recurso estratégico. Se reprogramaron procedimientos no urgentes. Se suspendieron equipos de alto consumo que no fueran críticos. Se priorizaron pacientes con riesgo inmediato. Se establecieron rutas internas para moverlos sin depender de ascensores, y se asignó personal extra a tareas que normalmente realiza la infraestructura, como abrir puertas, trasladar equipos manualmente o mantener temperaturas con métodos alternativos. La ironía era brutal. Un hospital moderno, construido para funcionar como una máquina perfectamente automatizada, estaba operando como una institución del siglo pasado, sostenida por el trabajo humano y por un motor diésel estacionado a pocos metros. El equipo de ingeniería del hospital se convirtió en el centro nervioso de la operación. Monitoreaban voltaje, frecuencia y carga total en tiempo real, y cada lectura se interpretaba como un presagio. Un aumento de consumo podía significar que alguien encendió un equipo innecesario. Una caída leve podía indicar un ajuste incorrecto en el motor. Una fluctuación podía ser un síntoma de un problema eléctrico en la conexión. La vigilancia era constante, porque el margen para fallos era mínimo. Y sin embargo, lo más sorprendente fue que el sistema funcionó. La locomotora, la diseñada para arrastrar vagones bajo tormentas y atravesar montañas, mostró una cualidad que nadie esperaba valorar en ese contexto: la resistencia. Su motor estaba construido para trabajar durante jornadas largas. Sus sistemas de lubricación y refrigeración estaban sobredimensionados para sobrevivir en condiciones duras. Y aunque no estaba diseñada como generador hospitalario, sí estaba diseñada para entregar potencia eléctrica de manera continua,
porque eso es exactamente lo que necesita una locomotora diésel eléctrica para mover sus motores de tracción. El problema entonces no era si podía generar energía. El problema era si podía generarla con la calidad que un hospital exige. En ese punto, la improvisación se volvió ingeniería aplicada. Se instalaron reguladores y transformadores intermedios para suavizar picos. Se ajustaron cargas internas para evitar arranques simultáneos de equipos grandes. Se establecieron horarios para el uso de ciertos sistemas, de modo que el consumo se distribuyera y no golpeara al generador con cambios bruscos. La coordinación entre personal médico y técnico se volvió tan importante como cualquier intervención clínica. Mientras la madrugada avanzaba, el cansancio empezó a hacer su trabajo. La adrenalina inicial se agotó. La fatiga entró. Y ahí apareció el riesgo más humano de todos. El error por agotamiento. Un técnico que conecta un equipo sin avisar. Un operario que interpreta mal una lectura. Un médico que, bajo presión, exige encender un sistema sin comprender el impacto eléctrico. La operación no solo dependía de la locomotora, no dependía de que decenas de personas mantuvieran disciplina perfecta en un entorno de crisis. Para evitarlo, se establecieron protocolos improvisados. Nadie conectaba equipos grandes sin autorización. Se comunicaba cada cambio. Se registraban lecturas en intervalos cortos. Se rotaban turnos para que el personal crítico no colapsara. El hospital estaba sosteniendo vidas, pero también estaba sosteniendo una operación eléctrica que, en circunstancias normales, requeriría una central especializada. En el exterior, la tormenta seguía impidiendo una reparación rápida. Las cuadrillas eléctricas trabajaban en subestaciones y líneas caídas, y los reportes indicaban que el restablecimiento completo podría tardar muchas horas más. En un escenario así, la locomotora no era un parche temporal. Era la diferencia entre continuidad y tragedia. Y en medio de esa noche ocurrió algo que nadie esperaba sentir. Gratitud hacia una máquina. Porque cada vez que un respirador seguía funcionando, cada vez que una incubadora mantenía temperatura, cada vez que un quirófano conservaba iluminación estable, era gracias a un motor diseñado para mover trenes de carga. El ferrocarril, una infraestructura que muchos consideran antigua o secundaria, se convirtió en el salvavidas de la tecnología médica moderna. Cuando finalmente comenzaron a llegar noticias de que la red eléctrica externa estaba cerca de recuperarse, el hospital no celebró de inmediato. La transición era tan peligrosa como el apagón. Cambiar de una fuente improvisada a la red pública implicaba sincronización, aislamiento y una secuencia precisa. Un cambio mal hecho podía provocar un pico, una caída o incluso un segundo apagón. La operación había sido exitosa, pero aún quedaba el momento final, el más delicado, el que decidiría si todo el esfuerzo se cerraría como una historia heroica o como una tragedia de último minuto. Porque en emergencias eléctricas, el final no es cuando se encienden las luces. El final es cuando vuelves a conectarte al mundo sin que el corazón del hospital se detenga en el proceso. Cuando finalmente llegó la confirmación de que la red eléctrica estaba lista para restablecer el servicio, nadie en el hospital respiró aliviado de inmediato. Después de horas, dependiendo de una locomotora estacionada junto a las vías, el regreso a la normalidad no podía hacerse con un simple interruptor. El riesgo de una transición mal ejecutada era real, porque cambiar de una fuente improvisada a la red pública implicaba sincronización perfecta, y aislamiento gradual y una secuencia que no admitía improvisaciones. El ingeniero jefe coordinó con la compañía eléctrica el momento exacto en que la red estaría estable. No bastaba con que hubiera voltaje en las líneas. Era necesario confirmar que la frecuencia estuviera dentro de parámetros y que no existieran fluctuaciones residuales derivadas de la tormenta. Mientras tanto, la locomotora seguía sosteniendo la carga crítica, su motor trabajando a un régimen constante, como si también esperara instrucciones finales. El procedimiento comenzó reduciendo progresivamente la carga conectada a la locomotora. Algunas áreas no esenciales permanecieron desconectadas para evitar picos simultáneos. Luego, se verificó nuevamente que el hospital estuviera completamente aislado de la red antes de iniciar la sincronización. En condiciones ideales, se utiliza equipo especializado para alinear fase, voltaje y frecuencia antes de transferir carga. En esta situación, el equipo improvisado exigía aún más atención.
La coordinación fue milimétrica. Cuando la señal llegó desde la subestación de que la red estaba lista, el equipo del hospital cerró el interruptor principal hacia la línea externa, manteniendo la locomotora aún conectada a través del sistema intermedio. Durante unos segundos, ambas fuentes coexistieron bajo control técnico estricto, y luego la carga comenzó a desplazarse gradualmente hacia la red restaurada. Las lecturas mostraron estabilidad. El voltaje se mantuvo dentro de margen. La frecuencia permaneció firme. Entonces, finalmente se abrió el interruptor que desconectaba la locomotora. El sonido del motor diésel continuó unos minutos más al ralentí, y como si necesitara confirmar que su trabajo había terminado. En el interior del hospital, las luces ya no dependían de cables tendidos desde las vías, sino de la infraestructura habitual. Los respiradores seguían funcionando. Las incubadoras mantenían temperatura. Los monitores latían con normalidad. La crisis eléctrica había terminado sin que ningún paciente perdiera la vida por falta de energía. El alivio fue silencioso. No hubo aplausos inmediatos ni celebraciones estridentes. Hubo cansancio, abrazos breves, miradas de incredulidad. El personal médico regresó poco a poco a su ritmo habitual, aunque esa noche quedó grabada como una línea divisoria entre rutina y vulnerabilidad. El equipo ferroviario comenzó a desmontar cables con el mismo cuidado con el que los había instalado, y consciente de que lo que habían hecho no formaba parte de ningún manual estándar. La locomotora, que había llegado como una solución desesperada, se convirtió en símbolo de algo más grande. No solo había generado electricidad, había demostrado que la infraestructura pesada, a menudo vista como distante o puramente industrial, podía convertirse en recurso vital cuando los sistemas modernos fallan. La ingeniería ferroviaria, pensada para mover carga y pasajeros, había sostenido respiradores y quirófanos. En los días siguientes, el episodio fue analizado con lupa. Se revisaron los fallos de los generadores hospitalarios, se investigaron las causas del apagón en la red y se reforzaron protocolos. Se instalaron sistemas redundantes adicionales, se ajustaron procedimientos de mantenimiento. Nadie quería depender nuevamente de una solución improvisada, por heroica que hubiera sido. Sin embargo, la experiencia dejó lecciones que trascendieron el hospital. Demostró que la resiliencia no siempre proviene de sistemas sofisticados, sino de la capacidad de adaptar recursos existentes bajo presión extrema. La locomotora no era un generador hospitalario ideal, pero era una fuente de potencia robusta y confiable. La clave fue la coordinación entre disciplinas que rara vez interactúan: médicos, ingenieros eléctricos, técnicos ferroviarios y operadores logísticos trabajando como un solo equipo. También dejó una reflexión incómoda. La tecnología moderna, con toda su automatización y redundancia, sigue siendo vulnerable a fallos encadenados. Un generador que no arranca, un interruptor que no responde, una tormenta que derriba líneas. Y de pronto un edificio diseñado para salvar vidas depende de creatividad humana y maquinaria industrial no prevista para esa función. La sofisticación no elimina la fragilidad, solo la disfraza hasta que algo la expone. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en relato compartido entre quienes estuvieron allí. No todos conocían los detalles técnicos, pero todos sabían que una locomotora había salvado un hospital. El sonido profundo del motor diésel quedó asociado a la idea de continuidad, de resistencia, de apoyo inesperado. No fue una hazaña militar ni un récord de velocidad, sino una demostración de que la infraestructura puede convertirse en salvavidas cuando se combinan conocimiento y decisión. La locomotora regresó a su servicio habitual después de una revisión completa. No llevaba una placa conmemorativa ni una marca visible que indicara lo que había hecho, pero quienes participaron sabían que durante una noche crítica, esa máquina había dejado de ser transporte para convertirse en corazón eléctrico. Y esa es la esencia de la historia. No se trata solo de un hospital que evitó un desastre, ni de un ferrocarril que respondió a una llamada urgente. Se trata de la capacidad humana de conectar mundos distintos bajo presión extrema, de transformar una locomotora en central eléctrica improvisada, y de recordar que, incluso en la era de la alta tecnología, a veces la salvación llega desde un riel cercano. Porque aquella noche, mientras la tormenta rugía y los sistemas fallaban, el hospital entero respiró al ritmo de un motor diésel estacionado junto a las vías.
y gracias a esa decisión audaz, y las luces nunca se apagaron del todo.